Bueno, primero vamos a ver una pequeña introducción de un circuito RL. El circuito RL está formado por una resistencia y una inductancia, representado por la letra R y L respectivamente. Un inductor almacena energía en su campo magnético y se oponen los cambios de corriente. La corriente de un inductor no puede cambiar de manera instantánea. Acá les presentamos la fórmula fundamental del inductor, donde PL significa el voltaje del inductor, L es la inductancia y la derivada es la rapidez de cambio de la corriente. El siguiente punto es el transitorio en circuitos RL. Esto ocurre cuando una conmutación el circuito pasa por un régimen transitorio antes de alcanzar el estado estable. La rapidez de respuesta depende de la constante del tiempo. La fórmula de constante del tiempo es tau va a ser igual a la inductancia sobre la resistencia. Vamos a analizar este circuito. Tenemos una fuente de corriente de 4 mA, una resistencia de 2.2 kΩ, una segunda resistencia de 8.2 kΩ, una batería de 12 voltios y una inductancia de 200 mH. Bueno, nuestras condiciones iniciales es antes que se abra el circuito 6 mA y mucho tiempo después menos 41.6 voltios. Después tenemos el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje en una serie conectada con una resistencia. Visto de los terminales del inductor, los valores que tenemos obtenido es voltaje de Thevenin 20.8 voltios y la resistencia de Thevenin 10.4 kiloohmios. Bueno, como primero tenemos el cálculo de constante de tiempo, que la constante de tiempo indica qué tan rápido cambia la corriente, ¿verdad? Y el voltaje en el circuito. Primero tenemos la fórmula de tau sobre L sobre la resistencia de Thevenin, que aquí sustituimos los valores, que tenemos 0.2 Hz sobre 10.400 ohms. Esto va a ser tau igual a 19.23 microsegundos. El resultado es 19.23 microsegundos y esto llega a significar que el circuito cambia muy rápido hasta alcanzar el estado estable. En la ecuación de corriente calculamos cómo cambia la corriente del inductor con el tiempo. Aquí tenemos la fórmula que IL por T va a ser igual a IF más I menos IF por E menos T sobre tau. Verdad que la corriente inicia en 6 miliamperios y va disminuyendo gradualmente hasta llegar a 2. El término exponencial es el responsable de esa disminución. En la ecuación de voltaje, después se calcula el voltaje del inductor, ¿verdad? En este el voltaje comienza en menos 41.6 voltios y aumenta gradualmente hasta llegar a 0 cuando el circuito alcanza el estado estable. Podemos ver en el comportamiento en el tiempo de la gráfica que la gráfica de la izquierda observamos que la corriente inicia en 6 mA, ¿verdad? Y disminuye de forma exponencial hasta estabilizarse en 2 mA. En la gráfica de la derecha el voltaje inicia en menos 46.6 voltios, ¿verdad? Y se acerca poco a poco a 0 voltios. Pero ¿por qué ocurre? Porque el inductor se opone a cambios bruscos de corriente, por eso la transición no es instantánea, sino gradual. En el estado estable se considera que el circuito alcanza el estado estable, ¿verdad? Aproximadamente después de 5 constantes de tiempo. En el cálculo tenemos que 5 tau va a ser igual a 5 por 19.23 microsegundos, que después de aproximadamente 96 microsegundos, que el resultado que nos dio, la corriente y el voltaje prácticamente ya no cambian. Entonces, como resultados finales tenemos que se obtuvo que una inductancia de 200 mHz y un voltaje de Thevenin de 20.8 voltios, ¿verdad? Y una resistencia de 10.4 kiloohmios y una constante de tiempo de 19.23 microsegundos. En conclusión, el circuito RL pasa de una condición inicial a una condición final, ¿verdad? Porque es de manera exponencial, ya que la rapidez con la que ocurre este cambio depende de la constante de tiempo de tau, que en este caso es de el valor que nos dio antes, que es de 19.23 microsegundos. Y con esto llegamos a la conclusión. En este ejercicio estudiamos la respuesta transitoria del circuito RL. Utilizamos el equivalente de Thevenin para simplificar el análisis y calcular la constante de tiempo.
Finalmente obtuvimos las ecuaciones de corriente y voltaje, observando cómo el circuito evoluciona desde las condiciones iniciales hasta el estado estable. Bueno, profe, aquí vamos a resolver el ejercicio 38 de los circuitos RC del libro. Pues lo primero que vamos a hacer es identificar los componentes que componen el circuito. Aquí miramos que tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios, tenemos tres resistencias, una de 8 kilo ohmios, otra de 24 kilo ohmios, otra de 4 kilo ohmios, y tenemos el capacitor. Pues básicamente lo que vamos a hacer es calcular el voltaje que hay entre estos dos puntos y la corriente que hay ahí mismo cuando el interruptor está abierto y cuando el interruptor está cerrado. En las condiciones iniciales, cuando el interruptor está abierto, como podemos observar y sacar por lógica, la corriente de voltaje de 20 voltios no está dándole voltaje al capacitor, ya que aquí está abierto, por lo que este capacitor y esta resistencia no reciben voltaje, por lo tanto no tienen corriente tampoco. Entonces aquí el voltaje en las condiciones iniciales es igual a 0 y la corriente también es igual a 0. Pues bueno, aquí seguimos con las condiciones finales, y aquí lo que hice fue aplicar Thevenin para que el ejercicio se me haga mucho más fácil y mucho más fácil de explicar también. Al aplicar Thevenin prácticamente estamos sacando facilito todo. Aquí calculamos, ya sacando Thevenin ya tenemos el voltaje que pasa por el capacitor y también ya podemos calcular la corriente que pasa por ahí. Ahora lo primero que hacemos también es calcular tau, que es la constante del tiempo. Entonces lo que hacemos es multiplicar RTH o la resistencia total por la capacitancia, y lo que nos deja un total de 0.15 segundos. Eso es lo que vale tau. Después lo que hacemos es sacar la corriente que pasa por las terminales del capacitor, y lo que hacemos es dividir el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin, lo que nos va a dar menos 1.5 miliamperios, que ese va a ser nuestra corriente en el capacitor entre esas dos terminales. También tengo que decir que el voltaje del capacitor va a ser el mismo que el voltaje de Thevenin, por lo que el voltaje de Thevenin, el voltaje del capacitor entre esas dos terminales, cuando el tiempo tiende a infinito, va a ser de menos 15 voltios. Pues ya después solo para la respuesta total nos queda sustituir en la fórmula, que simplemente sustituir esta fórmula, que esta fórmula sale de una ecuación diferencial, pues que nos da esa fórmula para resolver que es el resultado del circuito RC, y ahora solamente sustituimos nuestros valores aquí y ya está listo. Obviamente no ponemos el que evaluamos antes porque ya sabemos que es 0, entonces lo tachamos. Aquí está, esto lo tachamos y ese sería el resultado final. Eso fue todo, gracias por estar aquí.